Bueno chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver la segunda parte del sistema nervioso central, que son los pares craneales. Para esta clase lo que vamos a hacer siempre es, primero vamos a ver qué par craneal vamos a evaluar, después vamos a hacer un recorderis anatómico muy superficial, cómo se hace la exploración y cómo se definen las alteraciones de cada nervio. El primer nervio que vamos a evaluar es el nervio olfatorio. Acá les adjunté una imagen que es un corte en la cual podemos observar cómo es la anatomía del nervio olfatorio. Tenemos neuronas que están ubicadas en ¿dónde? En los cornetes superiores y en el piso de la cavidad nasal, que fundamentalmente estas neuronas tienen dos prolongaciones, y la prolongación periférica es amielínica y es la que tiene la capacidad de pasar la lámina del etmoides y me va a permitir hacer lo que es el bulbo olfatorio. Y por medio del bulbo olfatorio va a ir hacia donde? Al sistema nervioso central. Eso por un lado, como un recorderis anatómico. Ahora, ¿cómo se realiza la exploración de este nervio? Vamos a tener que tener como herramientas fundamentales la presencia de diferentes tipos de esencia. Llámese esencias como vainilla, chocolate, café. Y lo que le vamos a pedir al paciente es que vamos a evaluar primero cada cavidad nasal por separado. Le vamos a decir al paciente que se tape una cavidad nasal y que con los ojos cerrados, porque le cerramos los ojos, le vamos a decir si siente o no la presencia de olor. Esa es la primera pregunta. Le pasamos la esencia por la cavidad nasal y le decimos que huela. La primera pregunta es esa. Entonces, después, una vez que lo huele, le preguntamos si es un olor agradable o desagradable. Y una vez preguntada esta segunda pregunta, vamos con la tercera, la cual es si puede representar, sabe qué es este tipo de esencia. Pues capaz el paciente te dice, siento la presencia de una esencia, es agradable, pero no te puedo decir qué es. Pasa muchas veces, ¿bien? O te dice, siento la presencia de que estoy oliendo algo, pero es desagradable cuando le estamos pasando una esencia de café. ¿Por qué? Porque este tipo de exploración te va a permitir definir las alteraciones. Tenemos que se define anosmia como la ausencia de la olfacción independientemente de la intensidad del estímulo. O sea, el paciente no percibe absolutamente nada, por más de que le pongamos 1 kilo de café. Después tenemos hiposmia, es cuando el paciente tiene la olfacción, pero necesita muchísimo estímulo. Y esto ocurre cuando tenemos una elevación del umbral olfatorio. Esto, ¿cuándo ocurre? Fundamentalmente cuando tenemos algún tipo de virosis. Las virosis generan un proceso inflamatorio y cuando se genera este proceso inflamatorio, para poder estimular las neuronas necesitamos muchísima mayor cantidad de estímulos. Después tenemos la parosmia, que es la percepción distorsionada de los olores. Recuerden que anteriormente en la exploración física yo les hablé que hacíamos 3 preguntas. Primero, si sentía o no la presencia de la esencia. Después, si era agradable o desagradable. Entonces acá el paciente te puede decir, en el ejemplo que les dice, que dice no, es una sensación desagradable, cuando en realidad puede ser una esencia de vainilla o chocolate. Entonces una distorsión de los reales. Después tenemos cacosmia, que es el paciente el cual tiene solo percepción de los malos olores. Y después tenemos hiperosmia, que es la exageración del olfato o siente. O sea, es aquel paciente el cual con una mínima cantidad de estímulo ya siente la presencia de la esencia, y esto se observa mucho en pacientes aquellos los cuales se dedican a la gastronomía o que utilizan mucho la, la olfacción. Bien, porque recuerden que se puede mejorar con el corriente normal de los días. Esa parte no salió bien, pero vamos a medir ya, grabé como 3 veces la clase. Bueno chicos, entonces recordando, nervio olfatorio, ya saben, un recuerdo anatómico, ya saben cómo la exploración fundamental, ojos cerrados del paciente, tener diferentes esencias y cada fosa nasal por separado, y cómo podemos definir a las alteraciones. Creo que esto es uno de los nervios más fáciles de evaluar. Vamos a pasar con el segundo nervio,
segundo par craneal en realidad, que es el nervio óptico. El nervio óptico lo vamos a evaluar de 3 formas. La primera forma va a ser por el campo visual, la segunda va a ser por la agudeza visual y la tercera va a ser por la visión de colores. Nos vamos a enfocar en los 2 primeros, en el campo visual y en la agudeza visual. El campo visual, chicos, hoy en día se evalúa con aparatos, pero vamos a recordar cómo por medio de una guardia podemos saber si la persona o el paciente tiene alteraciones de este campo visual. Recuerden que el campo visual es el área total en la cual los objetos se pueden ver en la visión. Es lo que el ojo ve. ¿Vean? Les voy a dar estas definiciones para cuando les empiece a desarrollar más adelante, sepan qué nombre les vamos a dar a las alteraciones del campo visual. Tenemos hemianopsia cuando el defecto compromete a la mitad del campo visual. O sea, el paciente no va a ver en la mitad del ojo. Homónima cuando involucra a ambos lados homólogos, o sea, ambos lados izquierdos o derechos del paciente. ¿Bien? Del ojo derecho y del ojo izquierdo. Y heterónimo es cuando involucra a lados distintos, o sea, en el ojo derecho no ve del campo nasal y en el ojo izquierdo no ve del campo temporal. Ya vamos a desarrollar un poco más adelante estos conceptos, pero antes de decírselos quiero que repasemos las definiciones. Después, cuadranopsia se define cuando compromete un cuadrante del campo visual. El campo visual después lo vamos a dividir en 4 partes: superior, inferior, nasal y temporal. Y después, amaurosis se define cuando el paciente tiene pérdida de la visión. No hay otra, pérdida de la visión. Entonces tenemos 3. Hemianopsia, el defecto compromete a la mitad del campo visual. Cuadranopsia, uno de los 4 campos visuales. Y amaurosis, pérdida de la visión. ¿Por qué les digo estas definiciones? Porque ahora vamos a repasar cómo la anatomía y cómo se pasa la información del nervio óptico. Vamos a tener el ojo derecho y el ojo izquierdo. Acá tenemos el ojo derecho, el ojo izquierdo. Quiero decirles que estoy muy orgullosa de esta imagen. Siempre la hacíamos los años anteriores en el tablero con muchos colores, pero bueno, obviamente Fer la haría muchísimo mejor. En esta parte vamos a tomarlo como la región occipital, donde van a llegar las fibras nerviosas. Esta sería la región occipital derecha y esta sería la región occipital izquierda. Se van a acordar de esa supe de crecimiento y desarrollo donde veíamos la anatomía del nervio óptico. Bien, ahora vamos a dividir lo que observa el ojo en campos. Entonces tenemos el campo nasal. C es campo, N nasal y D del ojo. Entonces campo nasal derecho y tenemos campo temporal derecho. ¿Tá? ¿Qué va a pasar? El ojo, cuando observa el campo nasal derecho, ¿hacia dónde me vaya la información? Hacia el lado contralateral, o sea, se me va a ir la información hacia las fibras del campo temporal derecho. ¿Tá? Y me van a ir hacia dónde? Hacia la región occipital derecha. Bien, o sea que si ustedes les preguntan las fibras temporales derechas, ¿de dónde me traen la imagen? La imagen me la traen del campo nasal derecho. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa con el campo temporal derecho? ¿Dónde se ve reflejado? Pues en el lado contralateral. Se van hacia las fibras del campo nasal derecho. Pero acá tenemos una característica muy importante. ¿Cuál es? Que las fibras del campo nasal derecho me hacen un entrecruzamiento para el lado contralateral y me van a ir a la región occipital izquierda. ¿Está? Eso por un lado. Después, ahora vamos a ver con el ojo izquierdo qué pasa. También tenemos campo nasal izquierdo y tenemos el campo temporal izquierdo. Entonces vamos con el campo nasal izquierdo. La imagen, ¿dónde se me va a reflejar? Se me va a reflejar en las fibras del campo temporal izquierdo y
el campo temporal izquierdo va a llevar la información a la región occipital izquierda. ¿Qué pasa con las imágenes que vemos en el campo temporal izquierdo? Se van a reflejar ¿en dónde? En las neuronas del campo nasal izquierdo. Y estas neuronas del campo nasal izquierdo se me van a ir al lado contralateral. Y acá tenemos el entrecruzamiento de las fibras nerviosas que me van a generar el quiasma óptico. Recuerden que también en este entrecruzamiento no solo es que pasa del lado derecho al izquierdo, sino también del lado superior e inferior. Las fibras superiores tienen la imagen de el campo nasal inferior y las fibras que están en la parte del quiasma inferior tienen la imagen del campo donde superior. Entonces estas fibras nasales izquierdas se me van a hacer el quiasma y después me van a conformar todo el nervio para llegar a la región occipital derecha. Y este es el nervio óptico. ¿Por qué repasamos esto? Porque cuando el paciente te venga con alteraciones en el campo visual, tenemos que saber qué parte está afectada del nervio óptico. ¿Cómo hacemos la exploración de este paciente? Primero, nos ponemos a una distancia equidistante. Lo que yo utilizo es, me pongo a una distancia de extiendo mi brazo y se lo pongo en el hombro. Bien, siempre a la misma altura. Y vamos a evaluar cada globo ocular por separado. Y tanto el explorador, en este caso nosotros, como el paciente lo van a realizar en el mismo momento. Se le dice al paciente que no mueva la cabeza y que cuando se le realice las preguntas responda si observa o no el objeto. Entonces imagínense al paciente sentado, yo a la misma altura, a una distancia aproximadamente de mi brazo, le decimos, señor, tápese el ojo derecho. El hombre con una mano se tapa el ojo derecho. Yo, en este caso, si él se tapa el ojo derecho, ¿qué ojo me tendría yo que tapar? El contrario. ¿Cuál vendría a ser? El izquierdo, ¿tá? Y lo que yo voy a hacer como explorador es utilizo un objeto o mi dedo. Y lo que voy a hacer con el dedo es ponerlo a mitad de distancia y lo voy a poner a evaluar si ve en el campo temporal derecho y en el campo nasal derecho, tanto superior como inferior, como si fuera una H. Bien, y al paciente le preguntamos, ¿lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Él va a responder sí, no o sí, 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 sí. ¿Por qué, chicos? Lo hacemos nosotros también, porque nosotros cuando pongamos el objeto, como estamos a la misma distancia, tenemos que saber si también nosotros lo vemos, quiere decir que la otra persona lo tiene que ver, que está dentro del campo visual, porque si no realizamos la maniobra al mismo tiempo que el paciente, podemos poner el objeto fuera del campo de la visión y no podríamos evaluarlo. Bien, espero que esa parte se me vaya a entender. Entonces vamos a ver con ejemplos para que ustedes puedan interpretar. Vamos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo, acá tenemos ojo derecho, ojo izquierdo. ¿Tá? Ojo derecho, esto va a ser esta parte campo temporal y esta va a ser campo nasal. Campo nasal y campo temporal. Aquí imagínense los ojitos y aquí que va a estar la nariz. ¿Qué pasaría si yo tengo un traumatismo y tengo una lesión a este nivel? Pues fácil, vemos que a este nivel, ¿qué vamos a tener? La información no va a ser dada ¿de dónde? De las fibras nerviosas del campo nasal izquierdo y del campo temporal izquierdo. Pero estas fibras que me traían imagen de dónde entonces. Miremos el dibujito. Las fibras del campo nasal izquierdo me traían imágenes de dónde? Del campo temporal izquierdo. Entonces vamos a ir al ojo izquierdo y ¿qué imagen no va a tener? La del campo temporal, o sea, esta parte. Bien. Y vemos que otra fibra está afectada, entonces es la fibra nerviosa ¿de dónde? Del campo temporal izquierdo. Y la fibra nerviosa del campo temporal izquierdo, ¿qué imagen me traía? O sea, la del campo nasal izquierdo. Por ende, el paciente, ¿qué va a tener?
no va a ver en todo el ojo izquierdo. Y como decíamos a un paciente cuando tenía pérdida de la visión, amaurosis, tiene una amaurosis en el ojo izquierdo. Entonces, el paciente que no ve por un ojo, ¿sí? Después de algún tipo de traumatismo o demás, puede tener afectación a este nivel. ¿Entendido? Vamos con el segundo ejemplo. Si tenemos una lesión acá, en esta parte del quiasma óptico, ¿qué pasaría? Vamos a ver. Tenemos el ojo derecho, observemos acá, y el ojo izquierdo. Entonces tenemos un corte en las neuronas del campo nasal derecho y el campo nasal izquierdo. Entonces miremos, las fibras del campo nasal derecho que me traían imágenes del campo temporal derecho. Entonces el paciente, ¿dónde no va a ver en el ojo derecho? Entonces vamos acá, ojo derecho, dijimos campo nasal y campo temporal. Lo que no va a ver el paciente es del lado temporal. ¿Vieron? Entonces vamos a tener afectado el campo temporal derecho. ¿Y qué otras fibras me afectaban? Me afectaban las fibras nerviosas del campo ¿qué? Del campo nasal izquierdo. Pero el campo nasal izquierdo, ¿qué imágenes me traían? Las imágenes del campo temporal izquierdo. O sea, que el paciente, ¿dónde no va a ver en el ojo izquierdo? Acuérdense, nasal, temporal, acá la naricita. ¿Dónde no va a ver? En el ojo izquierdo, en el campo temporal. O sea que cuando yo le hago el examen físico al paciente, ¿qué va a pasar? El paciente en los dos ojos va a tener que una pérdida de la visión de los dos campos temporales. ¿Y cómo se denominaba eso? Hemianopsia, ¿qué? Heterónima bitemporal. Bien, eso por un lado. Ahora vamos con otro ejemplo. Acá vamos a tener este tipo de afectación. Y este tipo de afectación, pero lo vamos a hacer ¿cuándo? Cuando tenemos una afectación, pero de las fibras superiores, no de las fibras inferiores. Y aquí ya se hace alto quilombito. Esto pasa mucho cuando tenemos algún tipo de tumor que sale o metástasis de la silla turca, ¿no? Entonces acá, pero vamos a hacerlo razonando, que por eso se los expliqué anteriormente. Dijimos superior. Acuérdense que las fibras superiores en el quiasma óptico traen información de dónde? Del campo inferior. Bueno, acá la imagen se me adelantó. Esperamos ojo derecho y ojo izquierdo. Comencemos. La primera afectación, ¿dónde la tenemos? La tenemos en las fibras, ¿dónde? Temporales derechas. Y las fibras temporales derechas, ¿qué imagen me traían? Las fibras nasales derechas. Entonces, ¿qué vamos a tener primero afectado? Las fibras nasales derechas. Este cuadradito de acá. Bien, solo este cuadradito primero de acá. Después, si seguimos la línea, acá, ¿qué teníamos afectados? Las fibras nasales izquierdas. Y si seguimos el recorrido, las fibras nasales izquierdas me traían la imagen del campo temporal izquierdo. O sea que si vamos al ojo, ¿cuál es la parte que está afectada del ojo? El campo temporal izquierdo, o sea, esta partecita de acá. Si seguimos con la línea, ¿sí? Obviamente porque es inferior, chicos, porque las líneas que estamos afectadas son las superiores, ¿no? Después, si seguimos con la línea, ¿qué tenemos afectado? Las fibras que nasales derechas que me traen información de dónde? Del campo temporal derecho. Entonces acá terminaríamos de colorear esto, ¿tá? Ojo derecho, campo, ¿qué? Temporal, derecho, inferior, porque son las superiores. Después, si seguimos la linecita, tenemos afectado que las fibras de dónde? Del campo que temporal izquierdo, pero las fibras del campo temporal izquierdo me traían la imagen del campo nasal izquierdo, Bien, ¿entendido hasta ahí? Entonces, el paciente, en este caso, que tendría una hemianopsia, es una alteración de la mitad del campo visual, altitud inferior, porque las alteradas son las superiores.
Y ahora hagamos que tenemos un tipo de alteración, pero desde la parte inferior, cuando tenemos alteraciones de las fibras inferiores. ¿Qué sería lo que estaría afectado? La parte superior. Entonces sería al revés, hemianopsia, altitud superior. Y para ver si me entendieron, les dejo como tarea la 5. Si el paciente no ve en el ojo derecho, en el campo nasal, ¿tá? Campo nasal derecho y en el campo nasal izquierdo. Van a dar como tarea cómo se llama y qué fibras o a qué altura del nervio óptico estaría afectado. Entonces, así es como nosotros podemos interpretar cuando en el examen físico el paciente tiene una alteración en el campo visual, en qué parte está la alteración del nervio óptico. Bueno, después otro parámetro muy importante en el cual vamos a evaluar del nervio óptico es sobre la agudeza visual. En la agudeza visual teníamos dos herramientas que se necesitan, que es la cartilla de Snell y otra mini cartilla, que es la cartilla para visión cercana. Esta todos en algún momento hemos ido al oftalmólogo y te empieza a evaluar si observas o no las letras, ¿no? Y así bajando hasta donde tengas algún tipo de alteración. ¿Se los van a preguntar? No se los van a preguntar. Lo que más le van a preguntar del nervio óptico va a ser la evaluación del campo visual, pero de acá sí les pueden llegar a preguntar en un choice o algo como se llama la cartilla de la agudeza visual. Nada más que eso. Bueno, entonces ya vimos el primer par, que es el nervio olfatorio, después vimos el segundo par, que es el nervio óptico, y ahora vamos con el tercer par, que es el nervio motor ocular común. Para también poder evaluar el nervio motor ocular común tenemos que repasar un poco la anatomía del globo ocular sobre los músculos. Entonces el nervio motor ocular común se caracterizaba por la inervación de bastantes músculos. Dentro de estos teníamos el recto superior, también tenemos el recto externo, también tenemos el recto inferior y también tenemos el oblicuo menor. ¿Sí? Y yo acá, chicos, me equivoqué. No es recto externo, es recto interno. Bien, esto recto interno. Y todas las otras diapositivas de más saben que acá va a decir recto interno. Y acá después teníamos también en el globo ocular otro que era el nervio patético que me va a inervar al oblicuo mayor, y teníamos al nervio motor ocular externo que me iba a inervar al recto externo. Entonces acá, chicos, me equivoqué entre que lo puse acá y acá. Esto es externo y esto es interno. ¿Vamos? Para que lo sepan. Bueno, estos tres nervios los vamos a evaluar en el mismo momento. ¿Cómo evaluamos también al paciente? Nos vamos a poner a la misma distancia, equidistantes, y le vamos a hacer al paciente que con la mirada me siga un objeto o el dedo y le vamos a hacer una forma de H. ¿Por qué? Porque en una forma de H, miren el pulsor que tengo. Si le hacemos que mire para la derecha o mire para la izquierda, lo que llamo superior o inferior, y otra vez superior o inferior, ¿sí? Derecha o izquierda, vamos a observar si los músculos, si el globo ocular se puede mover, es porque los músculos están bien inervados, y cuando tiene alteración de algún movimiento, podemos razonar cuál es el nervio que está afectado. Lo vamos a hablar, ¿no? Para eso tenemos que recordar qué pasa con cada músculo. El recto superior hacia donde, y el constrictor de la pupila. El recto superior hacia donde me lleva el globo ocular, hacia arriba, ¿tá? El recto inferior hacia donde me lleva el globo ocular, hacia abajo. Bien. El recto interno hacia donde me lleva el globo ocular, como la flechita, hacia adentro. Y hacia adentro lo vamos a llamar como aducción. Bien, después vamos a tener que el oblicuo menor, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir la elevación y la rotación externa del globo ocular. Después vamos con el patético.
¿Hacia dónde me va a permitir que se mueva el globo ocular? Hacia abajo y rotación interna. ¿Estamos? Abajo y rotación interna. Y después el recto externo, ¿hacia dónde? Igual que la flechita hacia afuera. Y afuera se va a llamar abducción. Les puse esto porque muchas veces en los choice les preguntan ¿cuál es la abducción o aducción? Y muchas veces se confunden. Bien, abducción afuera, aducción adentro. Igual lo vamos a estar repasando a lo largo de la clase, así no se les olvida. Y bueno, algo que me faltó decirles en la primera parte es que el nervio motor ocular común, tenemos una parte del sistema nervioso autónomo que me permite la miosis de la pupila, constrictor de la pupila. Bien, cuando veamos pupila vamos a ver los diámetros normales, que miosis cuando tenemos un diámetro de 2 milímetros, midriasis de 4 milímetros, y cuando veamos los reflejos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para nosotros poder evaluar el nervio motor ocular común, el nervio patético y el nervio motor ocular externo, tenemos que repasar un poco la anatomía de cuáles son los músculos y más que todo de cuáles son los músculos, por qué nervios están inervados y cuáles son los movimientos que le permiten al globo ocular. Y vamos a comenzar con ejemplos. ¿Qué pasaría si tenemos una parálisis del nervio motor ocular común? Recuerden también que el nervio motor ocular común me inerva al párpado superior. Repasemos. ¿Qué era lo que me inervaba el nervio motor ocular común? El recto superior, el recto externo, el oblicuo menor, el recto inferior. Bien, el recto superior, ¿hacia dónde me llevaba el globo ocular? Hacia arriba. No va a poder ir hacia arriba. El recto interno, ¿hacia dónde me llevaba el globo ocular? Hacia adentro. Bien, el oblicuo menor, que me permitía que el globo ocular se me elevara y me hiciera una rotación externa. Bien, y el recto inferior, que me permitía que el globo ocular hacia dónde se me moviera, hacia abajo. No va a poder hacer todos esos movimientos. Entonces, ¿cuáles son los únicos músculos que el globo ocular tiene? Vamos a tener la inervación del patético, que es del oblicuo mayor, que el oblicuo mayor hacia dónde me iba a llevar al ojo, hacia abajo, y me permitía que la rotación interna, ¿tá? Y ¿cuál otro era el que me faltaba? El sexto par, que el sexto par era el recto externo. Bien, y el recto externo, ¿hacia dónde me va a llevar el globo ocular? Hacia afuera. Entonces el paciente, cuando le hacemos el examen físico, ¿cómo va a tener el globo ocular? Dijimos primero que también me inervaba al párpado superior, entonces va a tener una ptosis palpebral, que es que el párpado va a estar cerrado, y desviación del globo ocular, ¿hacia dónde? Hacia abajo, acuérdense, oblicuo mayor, y ¿hacia dónde más? Hacia afuera, por el recto externo, ¿tá? Junto con ausencia de los reflejos pupulares. Recuerden que hay una parte del sistema nervioso autónomo que viene del nervio motor ocular común, que les dije que me permitía para la midriasis. Bien, entonces así es como el paciente se me va a representar, con el ojo hacia afuera y hacia abajo. ¿Ven? Y no va a poder realizar todos los otros movimientos. Vamos ahora con el nervio patético. Entonces, recordemos una vez más. El nervio patético que me inervaba, el oblicuo mayor. Y el oblicuo mayor, ¿hacia dónde me movía el globo ocular? Hacia abajo, y también me permitía la rotación interna. Después, ¿qué músculos están funcionando? Pues el nervio motor ocular común. Entonces tenemos el recto superior, que me lo va a llevar hacia arriba, el recto interno, que me lo va a llevar hacia adentro, la aducción. Tenemos el oblicuo menor, que me va a permitir la elevación y la rotación externa, el recto inferior hacia abajo, y teníamos el recto externo hacia afuera, ¿tá? Y bueno, el constrictor de la pupila. Ahora, el paciente que no va a poder llevar hacia abajo y la rotación interna. Entonces, el paciente, ¿por qué se va a quejar? Pensemos acá en qué momento, chicos, nosotros necesitamos mirar el globo ocular hacia abajo para mirar
hacia los pies. ¿En qué momento? El paciente va a venir con algo muy característico, que es que les va a decir, doctor, yo no puedo bajar las escaleras. Yo voy bien, pero no puedo bajar las escaleras porque me caigo. ¿Por qué no puedo bajar las escaleras? Porque el hombre que no puede mover el globo ocular hacia abajo, entonces él tiene que bajar las escaleras, ¿cómo? Moviendo totalmente la cabeza. ¿Está? Ahora vamos con el nervio motor ocular externo. El nervio motor ocular externo, ¿cuál era lo que me afectaba? Bueno, repasemos otra vez. Nervio motor ocular común, recto superior. ¿Hacia dónde me lo movía? Hacia arriba. Recto interno, ¿hacia dónde me lo movía? Hacia adentro, aducción. Oblicuo menor, ¿hacia dónde me lo movía? Me permitía la elevación y la rotación externa. Recto inferior, ¿hacia dónde me lo movía? Hacia abajo. Bien, y teníamos unas fibras del nervio motor ocular común del sistema nervioso autónomo que me permitían la miosis de la pupila. Bien. Después teníamos el patético oblicuo mayor, que me permitía abajo y rotación interna. Y teníamos el nervio motor ocular externo, que me inervaba a quién? Al recto externo, que lo que me permitía es mover el globo ocular hacia afuera. Entonces, ¿cuál es la alteración? Si tenemos una alteración en el nervio motor ocular externo, que el paciente no puede mover el globo ocular hacia afuera, por ende el ojo se desvía hacia adentro y resulta imposible llevarlo hacia afuera. Así se va a representar el paciente. ¿Estamos? ¿Entendido hasta ahí? Bien, bueno chicos, entonces hasta ahora evaluamos primero el nervio olfatorio, después evaluamos el nervio óptico, que lo íbamos a dividir en lo que es agudeza visual, campo visual y también visión de colores. Lo de la visión de colores no se los puse como una diapositiva porque en realidad no se toma mucho y no lo pueden si quieren leer del libro, no es nada del otro mundo, son unas cartillas como las cartillas para ver la agudeza visual, que son de colores, nada del otro mundo, pero sí muy importante lo del campo visual, que repasen que la anatomía y cómo se reflejan las imágenes para que así ustedes puedan interpretar cuando el paciente viene con alteraciones en el campo visual y también cómo se dice, ¿vean? Y después el tercero, el cuarto y el sexto, que son todos del globo ocular. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta clase del día de hoy y después, la tercera y última clase, vamos a ver los 6 pares que nos hacen falta. A ver.